Gracias. Ok. Y esta frase, un tesoro escondido, vamos a ver en unos de los documentos de la iglesia. A veces se llama piedad popular, religión popular, religiosidad popular y también espiritualidad popular. Y como seres humanos siempre hemos tenido una sed para el otro y buscamos cosas para hacernos felices. San Agustín dice, nos dice, nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. La verdad es que muchas veces tenemos anhelos para lo que no sabemos, ¿verdad? Pero al fondo de esto, nuestro verdadero anhelo es para Dios. El salmista nos dice, oh Dios, tú eres mi Dios, a ti te busco. Mi alma tiene sed de ti. En pos de ti mi carne languidece. Cual tierra seca sería como sin agua, ¿verdad? Así a veces sentimos y a veces podemos ver esto en mucha gente que conocemos. En este mundo, en este mundo de hoy, con tantos sus problemas, se puede notar que hay una sed que por cualquier cosa muchas veces no se llena. Y entonces vamos a comenzar con esto, que pensando en la religiosidad popular, nuestra primera tarea en acercarnos al otro pueblo, otra cultura, otra religión y otra expresión de fe es quitar las sandalias, porque la tierra que vamos a pisar es sagrada. Y yo creo es muy apropiado esta cita cuando estamos hablando de la religiosidad popular. Como podemos ver aquí, hay muchas expresiones. ¿Qué es la religiosidad popular? Muchas veces podemos decir expresiones, pero yo me puse a pensar, ¿qué es la religiosidad popular? Es como busqué una definición. ¿Cómo puede definir la religiosidad popular? No podemos, pues es una peregrinación, no podemos decir es una procesión. ¿Qué es al fondo la religiosidad popular? Entonces yo encontré este directorio sobre la piedad popular y la liturgia, principios y orientaciones, que viene del Vaticano en el año 2002, cuando el Papa Juan Pablo II era el Papa. Y usé un poco para orientarme. Dice que la piedad popular, considerada justamente como un verdadero tesoro del pueblo de Dios, pues así escuchamos, un verdadero tesoro del pueblo de Dios, manifiesta una sed de Dios que solo los sencillos y los pobres pueden conocer. Vuelve capaces de generosidad y de sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un sentimiento vivo de los atributos profundos de Dios, la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante,
genera actitudes interiores, raramente observados en otros lugares, en el mismo grado. Paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desprendimiento, apertura a los demás y devoción. Esto viene del número 9 de este documento. Y yo creo que esta cita es muy lleno, ¿no? Entonces, les invito a tomar un minuto para leerlo otra vez y reflexionar. Como dice aquí, vamos a escuchar mucho al respecto a religiosidad popular sobre los sencillos y los pobres. Y yo puedo decir que, pues, con mi propia experiencia, pues yo, para lo que brincó para mí, cuando dice aquí, vuelve capaces de generosidad y de sacrificio hasta el heroísmo, ¿okay? Cuando se trata de manifestar la fe. Una cosa que me llegó a la mente, por ejemplo, en México, cuando la gente camina, yo sé que no solamente hablo mucho de México, porque esta es mi experiencia. La mayor parte de mi experiencia es con gente mexicana. No solamente aquí en Estados Unidos tuve la dicha de conocer personas de otras partes de América Latina. Pero este heroísmo, por ejemplo, cómo caminan kilómetros y kilómetros en una peregrinación, ¿verdad? Que cada diócesis en México tiene su peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y para mí este es heroísmo. Y muchas veces cuando yo fui a la vía y yo vi gente durmiendo en el suelo, ¿verdad? No tuvieron lana para los hoteles, ¿verdad? Pero allá con su sleeping, con sus cobijas allá, ¿verdad? Para mí esto fue un heroísmo. Otras personas dirían es una locura, ¿verdad? Pero hay que recordar que estamos pisando tierra sagrada, ¿verdad? Igual cuando vemos a la gente acercándose a un santuario arrodillado. Uno diría es heroísmo, otros pues una locura. Pero tenemos que ver todo con ojos de fe, ojos y oídos de fe, ¿verdad? La generosidad, hay una reunión de catequistas y llega como ejército de gente con su barbacoa, su pollo, gente que realmente no tienen tanto dinero, pero juntan dinero para dar comida a la gente, a los catequistas o a cualquier persona. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Guerrero, a veces llegaron seminaristas para ayudar con catequesis o otras cosas. Ay, cómo la gente abrió sus casas, ¿verdad? Pobres y humildes. Entonces, este es el heroísmo y la generosidad de la gente. Uh-huh. Y
la gente, yo creo que esta también nos llama mucha atención, la providencia de Dios. Si Dios quiere, Dios provee, ¿verdad? Son frases que escuchamos mucho, probablemente más de gente más humilde y sencilla, ¿verdad? Y si quieren discutir conmigo, está bien, ¿ok? Yo creo que una observación que yo he visto es muchas veces cuando los recursos suben, la vida con Dios se baja, ¿verdad? Hemos visto no solamente, pues podemos ver en muchas de nuestras familias, ¿verdad? Los abuelos muy piadosos, los papás un poquito menos, ¿verdad? A veces suben suben en la manera económica, pero lamentablemente muchas veces se baja su vida con Dios. Y ha pasado, yo puedo dar un ejemplo, yo soy de la descendencia irlandesa. Y este fue un país muy, muy católico. Pero con los últimos años, yo creo, este fue siempre un país pobre. Pero en los últimos años, no tanto. Han subido los recursos, pero su vida con Dios ha bajado muchísimo, muchísimo. Hemos visto lo mismo aquí en Estados Unidos, muchas familias católicas, pero ya pueden decir que a veces me asombra cómo personas de familias muy católicas ya cómo pueden dejar su fe, pero ellos piensan que tienen todo lo que necesitan, poder, recursos económicos, que piensan que ellos están en control de su vida. Pero la verdad es que la gente pobre y sencillo, ellos saben esta realidad, que es realidad para todos, que ninguno de nosotros tenemos control completo en nuestras vidas. Los obispos de América Latina hablan mucho de nuestra preferencia, nuestra opción por los pobres. Pero también podemos ver esto de nuestro Señor Jesús, cuando Él dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Es interesante la sabiduría de mucha gente humilde, pobre, con mucha fe. Nos asombra muchas veces con su sabiduría. También Jesús nos cuenta de la viuda. Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio una viuda que echó 2 moneditas de poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Y estas veces, hemos visto muchas veces en nuestra propia experiencia. Y también la Virgen, nuestra Madre, podemos pensar en su aparición a Juan Diego, a Santa Bernadita,
en Santa Bernadita en Lourdes, y también a los 3 niños en Fátima. Estas son apariciones aprobadas por la iglesia. Hay otros, pero estas. Y lo que estas personas tienen en común es que fueron gente pobre y humilde. No tenemos escrito en ningún lugar donde ella apareció a una princesa o un príncipe, ¿verdad? Parece que como ella dice, su preferencia por pues esta gente pobre, lo menos de mis hijos. La religiosidad popular constituye una expresión de la fe que se vale de los elementos culturales de un determinado ambiente, interpretado y interpelando la sensibilidad de los participantes de manera viva y eficaz. La cultura tiene mucho que ver con la fe y la expresión de la fe. La religiosidad popular no es exclusivo a América Latina, este continente. Es por todo el mundo. Y los obispos de Asia hablan mucho también de la religiosidad popular en sus países, según las culturas de las personas. La religiosidad popular depende mucho de la cultura. La religiosidad popular, que expresa en formas diversas y diferenciadas, tiene como fuente, cuando es genuina, la fe, y debe ser por lo tanto apreciado y favorecida. En sus manifestaciones más auténticas no se contrapone a la centralidad de la Sagrada Liturgia, sino que favoreciendo la fe del pueblo, que la considera como propia y natural expresión religiosa, predispone a la celebración de los sagrados misterios. Entonces, aquí podemos ver una expresión de la religiosidad popular, es el altarcito en la casa. ¿Ok? Pues no va a tomar el lugar de la Santa Misa, ¿verdad? Yo creo que quizás una preocupación del Vaticano fue que la gente se dé cuenta. Hubo dos preocupaciones o dos cosas que nos quiere enseñar o subrayar. Es que la religiosidad popular es importantísimo, ¿verdad? Y no debe ser olvidado. Pero también no puede tomar la parte de la liturgia, que la liturgia, la misa, es el sol, la Eucaristía es el sol, el centro de nuestra vida espiritual. Okay. Entonces, estas expresiones, realmente cuando entramos muy fuertemente con nuestro interior dispuesto a Dios, esto predispone a la celebración de los sagrados misterios. Yo creo que la gente con una vida de, pues, como piedad personal, van a recibir más de la Eucaristía cuando asisten a ella, ¿verdad? En una manera es una preparación, porque, es una preparación a cuando la gente vive así,
están viviendo más y más en la presencia de Dios. Y luego voy a hablar un poquito más de esto. No sé, y si hay preguntas o dudas, ustedes pueden poner en el chat. ¿Ok? En el asegurar el crecimiento y la promoción de la liturgia, la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza, esta congregación abierta, la necesidad de que no sean olvidadas otras formas de piedad del pueblo cristiano y su fructuosa aportación para vivir unidos a Cristo en la Iglesia, según las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Si quieren, toma un minuto para reflexionar un poquito más sobre esta cita. Pues es que la Iglesia sabe la importancia de estas formas de piedad del pueblo. Porque yo creo que ellos saben que estas formas de piedad con la ayuda de estas formas, se ha mantenido la fe, por ejemplo, en México. Yo escuché, pues cuando yo estaba en Los Ángeles, estaba trabajando con los catequistas y una catequista estaba tomando un curso de formación y una catequista muy buena, ¿verdad? Me sorprendió lo que me dijo. Me acercó y me dijo, hermana, es que la verdad yo no sé mucho de mi fe. Es que donde yo vivía en México no tuvimos misa. Casi nunca vimos un sacerdote, pero la gente se reunió para rezar el rosario, casi diario. A lo mejor esta mujer y las otras personas no podían expresarse o expresar bien la doctrina de la iglesia, el catecismo de la iglesia, citas bíblicas, pero ellos pudieron mantener la fe por las devociones de su pueblo, las devociones que ellos habían practicado años y años, sus costumbres, y las raíces de muchas costumbres, sabemos todo que las raíces muchas veces, casi siempre son raíces religiosas. Y esto es lo que ha mantenido la fe del pueblo. Vamos a hablar un poquito sobre el lenguaje verbal y gestual de la piedad popular, aunque conserve la simplicidad y la espontaneidad de expresión, debe ser cuidado de modo que permita manifestar en todo caso, junto a la verdad de la fe, la grandeza de los misterios cristianos. Pues vamos a pensar, por ejemplo, en las posadas, ¿ok? Y en su mejor manera, ¿verdad? Nos enseña mucho. Si nunca tuviéramos una Biblia, podríamos saber mucho del nacimiento de Jesús. Sabríamos que recordamos las condiciones en que él nació, que sus papás tuvieron que dejar obedecer el gobierno y viajar a Belén, ¿verdad? Y luego tuvieron que huir de su país.
pues ya sabemos cuáles fueron las condiciones. Y la verdad es que la gente pobre y humilde puede identificarse mucho con él. Uh-huh. Es que estos gestos, estas palabras realmente son tan importantes y enseñan mucho. Pues aquí hablo mucho de varias expresiones, ¿verdad? Pero tengo que mover esto. Perdón. Estoy tratando de mover. Estaba bloqueando algo. Una gran variedad y riqueza de expresiones corpóreas, gestuales y simbólicas caracteriza la piedad popular. Se puede pensar, por ejemplo, en el uso de besar o tocar con la mano las imágenes, los lugares, las reliquias, los objetos sacros, las iniciativas de peregrinaciones y procesiones, el recorrer etapas de camino o hacer recorridos especiales, con los pies descalzos o de rodillas, como hemos dicho, el presentar ofrendas, cirios, exvotos, vestir hábitos particulares, arrodillarse o postrarse, llevar medallas, insignias, similares expresiones que se transmiten desde siglos, de padres a hijos. Son modos directos y simples de manifestar externamente el sentimiento del corazón y el deseo de vivir cristianamente. Sin este componente interior existe el riesgo de que los gestos simbólicos degeneren en costumbres vacías y en el peor de los casos en las supersticiones. Pues siempre hay luces y sombras, ¿verdad? Y vamos a hablar más de esto también porque pues esto nos da la idea, ustedes saben mucho más que yo estas expresiones de piedad. Lo que no dice aquí es novenas, ¿verdad? No hemos dicho antes, pero yo quiero decir, por ejemplo, como yo he dicho, no es exclusivamente América Latina, que todo el mundo tiene sus devociones. Y yo me recuerdo de mi mamá, cuando ella tuvo una hermana que la diagnosticaron, ¿cómo se dice?, con cáncer de pecho. Ay, mi mamá estaba desesperada porque las dos fueron muy, muy unidas. Entonces, ella como mexicana, ¿verdad? Hizo una promesa que iba a hacer una novena siempre a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ¿verdad? Entonces, esta fue una parte. Yo creo que todos nosotros tenemos nuestras devociones. Y yo me acuerdo que ella pues jamás perdió su novena. Cada miércoles se fue al templo para rezar con las otras mujeres su novena. Uh-huh. Y si una persona quiere ser crítica, puede decir, esta es superstición. Pero no, es la fe. Y no debemos juzgar a otras personas. Pues ahora yo tengo un video. Y la verdad, para ser honesta, este video es un comercial de un sacerdote, pues exponiendo el libro que él escribió. Pero lo que quiero compartir es cómo la religiosidad
puede afectar a la persona. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto. Así se vive la Semana Santa en Segovia, España. Los nazarenos son una expresión cultural de la fe. Precisamente la religiosidad popular ha estado presente desde los orígenes del cristianismo. Es la expresión de cómo las personas rezan y se encuentran con Dios. Una manifestación. Una pregunta, ¿pueden escuchar? ¿Sí? Ok. Sí, hermana, sí se escucha. No. Ok. Yo creo que ahora. Voy a poner. Culturales. El jesuita Daniel Cuesta Gómez ha Ay, publicado quiero el libro comenzar de Luces y nuevo. Sombras de Un momentito. la fe. Precisamente la religiosidad popular ha estado presente desde los orígenes del cristianismo. Es la expresión de cómo las personas rezan y se encuentran con Dios. Una manifestación que podría perderse en medio de la actual secularización. Algunas veces nos encontramos con cuadros religiosos a los que se ha despojado el alma, de los que solo se habla de la vida del autor, de las diagonales, y no se expresa lo que estos cuadros quisieron expresar en su día. En la religiosidad popular pasa un poco lo mismo. Hay muchas personas desde fuera de la Iglesia que la ven como una realidad turística, antropológica, histórica, al nivel de otras manifestaciones culturales. El jesuita Daniel Cuesta Gómez ha publicado el libro Luces y Sombras de la religiosidad popular. Explica que no se trata de manifestaciones culturales sin fe, más bien nacen de la inculturación de la fe en una cultura concreta. Pero es mucho más, dice que tiene muchos sentimientos. Cuando era adolescente, en una de mis crisis de fe, cuando empiezas a cuestionártelo todo, yo recuerdo que el paso al que acompañaba en la procesión se paró delante de mí y yo tuve la certeza de que era Jesús el que me miraba, no la imagen de madera, sino más bien Jesús a través de esa imagen de madera, y aquello se me quedó impreso dentro diciendo, tengo fe y quiero seguir a Jesús. El cardenal Carlos Amigo escribió el prólogo del libro. Para el ex arzobispo de Sevilla, la religiosidad popular refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Se acerca muy bien, porque lo vive, porque desde joven lo ha sentido y ayuda muy bien a comprender aquello que desde lejos no se comprende. Claro, es que las cosas grandes no se comprenden, se viven. El pueblo fue el que me enseñó a mí a amar y a comprender la religiosidad popular. Comprender es quizá una palabra corta, porque son tantos los sentimientos que hay detrás de esta forma de expresión religiosa, que es un amor que no acaba de comprenderse. Con su libro, Daniel Cuesta Gómez invita a conocer y amar lo que se hace en los pueblos de todo el mundo, para que no se quede como una reliquia del pasado o un acontecimiento cultural y folclórico. No. Ok, una pregunta, ¿ustedes podían escuchar? Sí, hermana. Sí. Ah, Sí. ok, ok. Sí, sí escuchamos. Ay, Dios mío. Sí se escuchó, hermana. Ok. ¿Ese es mío o...? Ay, 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 ok. Ok.
Un momentito. Tengo problemas perdiendo esto, perdóname. Ustedes pueden ver, me pueden decir lo que pueden ver. María Luisa, Podemos ver a ti. a mí, ok. Oh, pobrecitas, pobrecitos. Tengo un problema fuerte y no sé qué me pasa, pero, Tranquila. ajá. Ah, ok. Pues tal vez mientras la hermana Catalina puede ir resolviendo la parte para dar la continuidad a la presentación, si alguien quiere hacer alguna pregunta de Sí. lo que ella ha compartido o algún comentario, alguna experiencia que tal vez hemos tenido y nos gustaría compartir para todos. Como decimos, quejas, pleitos, comentarios. Todo muy bien. Gracias, muy amable. Listo, hermana Cata, ya podemos ver la pantalla. Ok, está bien. Ay, qué bueno. Que podría perder. Oh, no. Voy a eliminar este diapositivo. Un momentito más. Nunca me ha pasado, pero ya tengo una semana de nunca me ha pasado. So, momentito, por favor. No, y no sé por qué. Estoy tratando de eliminar esto y... Verse en medio Oh, de la no, actual no. secularización. Well, pueden decir lo que piensan que de la religiosidad en España, religiosidad popular en España. Okay, so. You're okay. You want me to come down or you got it? No, I'm okay. I'm just going to get rid of this slide. Delete the slide. Pero... Okay, ya pueden ver. ¿No? Hay un retrato de Jesús. No, la vemos a usted. Santa chucha. Okay, let's see. Okay. Well, ya nunca me van a evitar otra vez. Here we go. Share it. Eso siempre pasa con las computadoras. Ay, gracias. Amable. Okay. Listo. ¿Listo ahora? Ya Sí. veo, hermana. Gracias. Yo escogí Yo esta porque a mí me habló mucho de lo que el Papa Francisco dice, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Que este sacerdote, cuando era joven, ¿verdad? Se encontró en una procesión
y vio la imagen de Dios, de Jesús, ¿verdad? Y dijo que yo sentía que no fue la madera, que fue Jesús mirándome a mí. Y en este momento, él supo que lo tuvo que seguir, ¿verdad? Un momento de conversión. Ujú. So, en yo personalmente veo la fuerza evangelizadora de la piedad popular, ¿verdad? Mirando el rostro de Jesús. Y como dice aquí, en la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y sigue transmitiendo. Y en algún tiempo mirado con desconfianza. Ha sido objeto de revaloración en las décadas posteriores al concilio. So, a veces hay un sí, hay un no, o un quizás con esta forma de piedad. Y dice el Papa Pablo VI en su documento Evangelii Enunciandi, él dio un impulso decisivo en ese sentido. Y ahí explica que la piedad popular, refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Y quizás que pueden reconocer, no solamente conocer, pero reconocer. Y como dice aquí, más cerca de nuestros días, yo creo que la hermana Lorena habló de esto la semana pasada, cuando ella estaba revisando los documentos de los obispos de América Latina. Por ejemplo, Puebla, Medellín, Aparecida, ¿verdad? Pero antes de la reunión de Aparecida, el Papa Benedicto XVI dijo que señaló que se trata de un precioso tesoro de la Iglesia Católica y que en ella aparece el alma de los pueblos latinoamericanos. Mira, hablando el alma de los pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Y así es. Y cuando le falta, es como falta el alma o una parte del alma. Yo puedo decir que algo de mi propia experiencia, cuando yo estaba en una parte de México, mejor no digo dónde, pero realmente no fue esta expresión de fe. Y faltaron las tradiciones, las costumbres, hasta ir a un lugar en México, imagínense, donde no hubo posadas antes de la Navidad. Fue increíble, ¿verdad? Increíble. Pero mira, cuando faltó el alma, faltó la fe. Y la mayoría de la gente en este pueblo, donde sin experiencias de fe, expresiones de la piedad, cayeron en las trampas con grupos ¿cómo se llama? Pentecostales, testigos de Jehová. Y yo me puse a pensar, es que no solamente perdieron la fe, perdieron la cultura. Que no costumbres de Niño Jesús en febrero, fue algo raro y algo seco. Y más que nada algo triste ver la gente perder la fe. Que para mí es una herencia, especialmente una herencia a América Latina, México y los otros países. Pero para cualquier razón, no sabemos por qué, pero la iglesia fue un poco abandonada y pues faltaron estas costumbres, estas tradiciones.
Y por eso yo me acuerdo, puedo decir dónde esta vez en Temescalapa, varias mujeres diciendo, ay hermana, tengo miedo, estoy muy preocupada que nuestros jóvenes están perdiendo sus tradiciones, sus costumbres, porque tan sabias que ellas saben que pues perdiendo muchas veces las tradiciones, las costumbres, hay una pérdida de fe. Porque la fe y la cultura, ayúdame con interlazados. Así se dice. A ver si estoy diciendo correctamente. Pero es muy importante. Uh-huh. La fe y la cultura. El Papa Francisco, en su documento La Alegría del Evangelio, dice que en el documento de Aparecida se describen las riquezas que el Espíritu Santo despliega en la piedad popular con su iniciativa gratuita. Todo esto es por el Espíritu Santo, que nos habla en una manera tan gentil, ¿verdad? En ese llamado continente donde gran cantidad de cristianos expresan su fe a través de la piedad popular, los obispos la llaman también espiritualidad popular o mística popular. Entonces, ¿quién es un mística? Una persona mística. Y yo diría, esta persona es la persona que vive siempre en la presencia de Dios. Nuestro fundador, el padre Tomás Agustín Judge, dice, vive más y más y más en la presencia de Dios. Y vive Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y darse cuenta que cada persona con quien te encuentres es la imagen viva de la Santísima Trinidad. Para mí, esta es la vida mística. Y estas formas de piedad nos ayudan a vivir así. Y también el Papa sigue diciendo, se trata de una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. No está vacío de contenido, sino que los descubre y expresa más por la vía simbólica que por el uso de razón instrumental. Y en el acto de fe se acentúa más el credere in Deum que el credere Deum. No, yo creo que la mayoría de nosotros, si no es todos nosotros, somos en una manera agentes pastorales, ¿no? Somos misioneros. Y el Papa nos dice, es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la iglesia. Y aunque una persona a lo mejor está lejos del templo, está lejos de la capilla, no viene ni un cura, quizás una vez al año, estas personas pueden sentirse parte de la iglesia. ¿Ok? Esto conlleva con la gracia de misioneridad, del salir de sí, del peregrinar, el caminar juntos hacia los santuarios, y a participar en otras manifestaciones de la piedad popular. También llevando a los hijos o invitando a otros. Es en sí mismo un gesto evangelizador. No coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera. Imagínense. El poder, como otra vez, el poder de estas formas. ¿Ok? Aquí puse este retrato porque podemos ver que hay luces y sombras, ¿ok? Y así es en la religiosidad popular. Entonces yo puse el sacerdote joven mencionó unos también, turismo, ¿verdad? Uno va a Vía Crucis como un turista, ¿verdad? No para participar en una expresión de fe. Superstición, comercialización, sincretismo,
Les puedo dar un ejemplo de unos de nosotros conocemos un pueblo donde celebramos la carnaval, no. Ajá, para el día antes de miércoles de ceniza, pero entraron unas costumbres casi paganas, ¿verdad? Entonces, esto es cuando está corrompido una forma de piedad. Entonces, para terminar, el Papa, pues yo lo iba a invitar hoy en la noche, pero no pudo, él no pudo, me dijo que está muy ocupado, pero me dijo, comparte 2 palabras con la gente, sus palabras favoritas, encuentro y acompañamiento. Porque si podemos hablar un poquito como grupo, la importancia de encuentro con la persona, como 2 personas iguales. Yo me encuentro contigo, te quiero conocer. Cuéntame un poquito más de lo que está diciendo. Dejar a todo lado el hecho de juzgar. ¿Ok? Es puro encuentro. Y luego acompañamiento en sus formas de piedad. Y vamos a ver, porque yo creo muchos misioneros aprendieron de esto demasiado tarde en su vida, que en vez de acompañar, dejar en el encuentro, yo estoy aquí, ¿verdad? En vez de acompañar, comenzaron a enseñar con sus pedagogías, juzgar y todo esto, y dejaron de aprender de la gente. Y yo creo que todos tenemos mucho que aprender del otro. Okay. Entonces ya yo me canso de escuchar mi voz y yo espero escuchar de ustedes unos comentarios y también cómo podemos encontrar y acompañar a la gente en este aspecto de su fe. Hay unos, okay. Y muchas gracias, hermana Catalina. Hay unos preguntas. Hay una pregunta en un chat. En el chat. Sí. Sí, Bueno, esta es una preocupación, ¿verdad? Porque la responsabilidad de los papás realmente es inculcar la fe y compartir la fe con sus hijos, ¿verdad? Y es un problema, ¿verdad? Cuando los papás esperan que los catequistas, los sacerdotes, es responsabilidad de todo menos ellos, ¿verdad? Y pero mira, vamos a tener una sesión para los padres de familia este viernes que ayuda, dice, ¿por qué hacen los niños lo que hacen? Y si ustedes tienen preguntas, yo voy a poner aquí mi correo electrónico y yo les voy a enviar el enlace, ¿ok? Sí, hermana. Ya tienen para todos mi correo electrónico, ¿ok? ¿Mandé a todos? No, tengo que para todos. ¿Ok? ¿Ya tienen?
Ajá, yo creo que será una ayuda para todos, pero lo que pasa muchas veces es que los papás tienen que recordar que ellos son los papás y son ellos que tienen que guiar y quien, como dicen, tienen que poner los pantalones y las faldas de mujer, como dicen, y, y ponerse como papás, porque sí, es la verdad. Los niños ahora están bombardeados por cómicos, películas, teléfonos, chats, Facebook, todo. La competencia es grande. Y ustedes que tienen mucha sabiduría como mamás y papás de familia, ¿qué dicen? Yo, hermana, si me permite. Sí, por favor. Gracias por su tema y sí me llama la atención. Yo quisiera opinar en dos aspectos. Primero, pues sí, yo creo que las familias somos los padres, principalmente, los principales promotores Sí. de la promoción de la fe y de la evangelización, cuyos factores pues nos van a llevar a vivir esa religiosidad popular, esas actividades de manera popular con el pueblo, digamos, con el pueblo en las que participamos. Anteriormente, pues cuando uno era quizá niño, joven, ya sabía, ¿verdad? El papá o la mamá le decía, se acerca la fiesta del 12 de diciembre y tenemos así como que, pues una fe y una costumbre, ellos le llamaban anteriormente costumbre. ¿Cuál era la costumbre? Pues a lo mejor lo que usted hablaba hace un rato, las procesiones, el no faltar a misa, en la época de posadas, lo mismo. Y era la posada, pero antes de venía el rezo del rosario y pedir posada. No nada más de que vas a llegar, vas a estirar la mano y te van a dar dulces o fruta. No. La religiosidad popular ahí totalmente enfocada a que aprendamos, pues, cuáles fueron, ¿por qué hacemos las posadas? Ah, pues porque la Virgen María y San José peregrinaron durante 9 días antes de que la Virgen diera luz al niño Jesús y se encontraron con todas estas dificultades. Entonces estamos promoviendo ahí toda esa fe, ese evangelio y esa arraigando en las familias la piedad popular. Desafortunadamente, muchas costumbres o muchas actividades propias de esta religiosidad popular, creo yo que se van perdiendo por muchas razones. En primer lugar, porque a las familias, a los padres, nos falta esa verdadera entrega familiar hacia los hijos, hacia enseñarles, conducirlos, decirles, educarlos. Muchas veces los llevamos a la primera comunión y comulgaron ese día y no nos volvimos a parar en la iglesia. O los niños no volvieron a saber cuáles son las actividades propias y casi obligatorias de todo buen católico cristiano. Todas las fiestas de guardar, como dicen los mandamientos. Tienes la obligación de comulgar, las fiestas de guardar, pues ni eso saben, ¿verdad? ¿Cuáles son las fiestas, días festivos y fiestas de guardar? ¿Por qué? Pues porque se nos ha olvidado. Y ahorita, con la pandemia, que no se ha podido hacer ni peregrinaciones, ni asistido a misa como debe de ser, ni realizar las procesiones que se tenían, por ejemplo, acostumbradas en jueves de Corpus Christi, ahorita que acaba de pasar, ¿no? Hubo muchos lugares en donde sí se hicieron en la medida de sus posibilidades y hubo otros en donde quedó suspendida totalmente. El año pasado fue hasta mayor, más grave, ¿no? No se hizo en muchos lugares. Entonces, los niños, los jóvenes van perdiendo esa idea y yo creo que sí es algo que tenemos que rescatar todos pensar en que como adultos tenemos la responsabilidad, como padres tenemos la obligación de promover y de seguir enseñándole a nuestros hijos por qué todas esas fiestas de piedad popular, y llamémosle así porque, y si vemos el calendario litúrgico, pues vamos a encontrar ahí todas las fiestas
¿Qué se hace en una celebración de San José? Por ejemplo, en Temascalapa, decíamos, ahí tenemos 5 barrios y ya sabemos, el barrio de San José, el 19 de marzo, pues hace su fiesta. Es algo muy propio del barrio. El día 3 de mayo se hace la fiesta del barrio de la Cruz. La gente que va a las misas, pues es toda la gente mayor. Esos son actos de religiosidad popular porque estamos invitando al pueblo, pero ahorita con la pandemia muchas cosas se van coartando, quedando a la mitad, o no se pudieron hacer como se venían haciendo. Entonces, sí tiene mucho que ver la familia tiene la completa responsabilidad de ser promotora de la fe y el desarrollo de pues, esta piedad popular que continúe. No la debemos ni la podemos perder. Eso es por mencionar algunas, ¿no? Podemos revisar el calendario y vamos a encontrar muchas fechas propias de promover esa religiosidad popular. Los hijos dicen, bueno, ¿qué se celebra hoy o por qué pasan? Fíjese, aquí en la colonia donde yo vivo, el día jueves de Corpus, el padre salió, hizo una misa en una capilla y salió con el Santísimo a recorrer las calles. Hubo personas mayores que sí, al paso de nuestro Señor, se hincaron, se persignan y por lo menos ponen respeto. Otras, pues muy jóvenes sobre todo, pasan de largo, como si nada, ¿no? Otras alcanzamos a oír porque íbamos a un lado, pues ahí van esos que van con el santo ese santo que llevan. No es ningún santo, es la custodia con nuestro Señor y no es ningún santo. Y pues muchos detalles que se van perdiendo, pero sí aquí somos muy responsables las familias. Y enseguida que pues por la situación de la pandemia y porque en diferentes colonias tenemos las diferentes pues actitudes, trabajos de los diferentes sacerdotes, no los estoy criticando, solamente estoy haciendo un comentario de cómo lo estamos viviendo, pues se va perdiendo esa religiosidad popular y no lo debemos de permitir. En la medida de nuestras posibilidades, cada quien debemos hacer lo propio, lo nuestro, para que esto otra vez se rescate. Esa es mi opinión. Gracias, hermana. Sí, yo iba a decir una cosa, ¿verdad? Y se me olvidó, perdón, pero son, bueno, lo que vimos, los dos lados, la religión, como podemos decir, oficial, que sería la religiosidad oficial, que sería la misa, los sacramentos, ¿verdad? Es un lado y otro lado. So, la pregunta que yo tengo es si la gente asiste por ejemplo, a la misa, o hay una escasez de gente en la misa. Son las dos cosas. Mire, yo creo que antes de la pandemia teníamos mucho más asistencia a las iglesias. Ajá. La pandemia vino a espantar a las personas y como se difundió en todos los medios que no debía haber reuniones de ningún tipo, dejó de ir la gente. Al menos, le repito, aquí en la colonia, el padre el año pasado, al principio de la pandemia, sí estuvo haciendo las misas con 6, 8 personas y estábamos separados, ¿no? Diario hacía la misa. Ya por aquello de agosto, septiembre, que se empezó a medio abrir, bueno, pues vamos a recibir, si tenemos capacidad para 120, vamos a recibir nada más a 30 y separados. Afortunadamente el padre nunca lo dejó de hacer, pero a la fecha, hay mucha gente que ya, por ejemplo, en mi colonia le digo ya, los domingos hace el padre 2 misas, hace otra el jueves y enseguida tenemos hora santa, y estaba haciendo otra el sábado. Entonces hay mucha gente que pregunta, ¿qué? ¿Ya abrieron la iglesia? Pues si se está diciendo que ya se abrió, se han puesto carteles, o sea, hay gente muy despreocupada. Ahorita, a últimas fechas, la gente no está asistiendo como debiera ser a las misas. Esa es una. Y la otra, que en algunos lugares, por cuidados, por prevención, no han dejado entrar a las personas mayores. Entonces, ya ahorita como que también eso lo van medio equilibrando, medio pasando, medio acomodándose un poquito. Han influido muchos factores, muchos. Sí va la gente a misa, pero toda la que iba antes de la pandemia, ahorita no va. Al menos por aquí así ha sido. Y lo digo también allá en mi pueblo. Mi familia le pregunto, ¿fueron? No, pues no, es que no podemos o que no dejan entrar a todos. Pues busquen ustedes a donde haya misa, donde puedan entrar, donde no haya ningún problema. Pero la gente se quedó mal acostumbrada, mal pensando. No, pues como hay pandemia y no dejan entrar, pues no voy.
Pues Eso este es es lo que... universal, que aquí ahora estoy en Estados Unidos, en Filadelfia, y no es obligatorio asistir a la misa ahorita. Y pues ha bajado mucho y los obispos están preocupados si la gente va a regresarse. Pero yo creo poco a poco. Hermana, ¿puedo conversar? Sí. Sí, hermana, muchas gracias. Sí, estoy muy de acuerdo con usted, con lo que mencionaba usted y la otra hermana. Yo creo que nosotros tenemos que tomar muy en serio lo que está sucediendo, es a nivel mundial, sí. Este malillo bichillo es el COVID maléfico, y yo diría diabólico, ha venido con sus tentáculos, estábamos, digo yo, para yo ponerme en el grupo de las personas, no es así, pero yo veía muchas personas un poco tibias, ¿verdad? Sin embargo, las iglesias, por ejemplo, aquí en Costa Rica, se llenaban. Nosotros como evangelizadores, al menos en mi caso, que siempre me ha preocupado la niñez y la juventud, trabajaba como docente, ahora soy pensionada en un colegio, y entonces yo siempre trataba ahí de inculcarle a los estudiantes el conocimiento de Dios, el amor por la lectura y todas estas cosas, ¿verdad? No solo religiosas, sino de todo tipo, la buena lectura y las buenas costumbres, ya no la dije, popular, ¿verdad? Ok, y entonces tenía mis grupos de evangelización de niños misioneros, muchos grupos. Ya ahorita tuve varios grupos, y bueno, los papás los enviaban y los enviaban al catecismo. El mundo ya se los iba llevando, porque a veces los papás decían, es que ir al catecismo y todavía ir al grupo suyo, no tenemos tiempo para pasear. Como el mundo, las preocupaciones del mundo, constante lucha por lo material, que usted lo mencionaba anteriormente, por lo material, por ser familias pudientes económicamente, nos ha alejado de eso, ¿verdad? Y entonces yo trabajaba en eso, viendo que, bueno, al menos en mi caso, un hijo que yo tuve, yo le eduqué desde niño. Él, bueno, ha educado a sus hijos en por lo menos ir a la misa y así, ¿verdad? Pero sí, siempre el bombardeo está en que pues ya los niños ven, bueno, que no rezan, tal vez rezan individualmente el rosario, que no debe ser, que el rosario debe ser en familia. Bueno, tanto bombardeo. Entonces yo digo, bueno, lo que somos los demás laicos que trabajamos en la evangelización, por ejemplo, nosotros en el Cenáculo Misionero, debemos enfocar nuestro trabajo, debemos, como un grito, otra vez a los niños y a los jóvenes. ¿Cómo? No sé, porque este orden mundial, digámosle así, quiere ser ellos los que gobiernen. Ya lo vemos, que ya les han quitado a los profesores de religión en los colegios, en las escuelas, esa potestad de llevar el conocimiento de Cristo. Y también es que a veces ellos, los profesores tal vez no son, muchas veces, ¿verdad? No siempre, tal vez no son personas muy de Dios, son tal vez profesores de religión, pero no tienen ese conocimiento arraigado, esa verdadera vocación en su corazón para luchar. Y eso es lo que tenemos que hacer, que los que hayan catequistas, padres de familia, nosotros laicos, pues luchar por rescatar el conocimiento de Dios, principalmente en los niños y los jóvenes hoy en día. Sería eso. Gracias. ¿Cómo? No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a tener que hacerlo. ¿Cómo? No sé. Y yo creo que los sacerdotes, todo lo que son sacerdotes, tienen que mirar en esto, porque, bueno, como decía el Papa Francisco, tenemos que ser una iglesia de salida, tenemos que ir a buscar a la periferia. No se pueden quedar en solo unas iglesias, ni los sacerdotes ni nosotros, en solo unas casas, porque ya tenemos un enemigo trabajando, que es el COVID, ¿verdad? Entonces, la gente no va a las iglesias,
ya no están yendo por el temor al COVID, pero también muchos querían, digamos, misas a una hora y a veces no se preparan más Eucaristías para que todo el mundo tenga opción de llegar. Como decía un sacerdote, yo hago las misas y si nadie llega, pues no fue mi responsabilidad porque yo sí estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero si yo también cierro, entonces la gente, o pongo obstáculos en las horas de las misas, la gente va a decir, pues no me dejaron entrar, entonces ya no voy, y así. Desanimarnos, no podemos desanimarnos. De alguna forma, que Dios nos brinde muchos sacerdotes y jóvenes seminaristas y laicos, evangelizadores, a los niños y a los jóvenes, porque son el futuro en realidad. Y ellos tienen que si ellos retoman, también van a retomar sus papás, como con la unción del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Porque todo se hace por el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, porque mi preocupación es muy, y más con esto de la pandemia. Gracias, Elizabeth. Buenas tardes. ¿Puedo preguntar algo? Sí, Angélica, adelante. Muchas gracias por la hermanita, de verdad que todo está bien interesante. Realmente se ha hablado de todo, realmente lo que ha pasado con nuestros jóvenes, la necesidad que hay de esa unión familiar. Y yo quería preguntarle, pues más que todo, cómo se podía rescatar, porque en mi caso, con mis hijos, cuando ellos vivían conmigo, pues como quiera los llevaba a misa, pues los tenía en grupos de jóvenes y pues nomás se me fueron, mi hija se me fue a la universidad y a partir del primer año empezaba que a veces no tenía tiempo, que no podía o por X motivo, y ya el segundo año dejó totalmente. Hoy en día, es más, a veces hasta cuando le hablo de cosas de religiosas o algo que le quiera decir, o sea, hasta que ni siquiera quiere escucharme. Y pues desgraciadamente, pues sí, pues como padres, pues no, pues a veces no sabemos cómo llevar esa religión con esa fe. Y pues mi pregunta es, en ese caso, ¿qué se puede rescatar? Pues esta es una pregunta de millones de mamás y padres de familia, ¿verdad? Tenemos que recordar a Santa Mónica, ¿verdad? Que rezó como 30 años por la conversión de su hijo San Agustín, ¿verdad? Porque hay muy poco que uno puede hacer, esforzarles, ¿no? Porque esto no va a funcionar. Pero su ejemplo, yo creo que una cosa que habla mucho de nuestra fe en Dios es la paz. Si podemos enseñar a otras personas que tenemos esta paz, ¿verdad? Esta confianza. Y es algo que yo aprendí de ustedes. La verdad es que siempre escuché, yo tengo fe en mi Dios, yo tengo fe en mi Dios, ¿verdad? Si Dios quiere, ¿verdad? Siempre místicos ustedes, místicos, ¿verdad? Y que viviendo mucho en la presencia de Dios. Y realmente la oración y su ejemplo. Y tratar de quitar la ansiedad y ponerlos en las manos de Dios. A lo mejor se escucha demasiado sencillo, pero si otra persona tiene otra idea, pero como diría, yo creo que lo más que hablamos con ellos, pues menos que se van a acercar. Es una... Hermana, ¿puedo intervenir otra vez yo? Sí. Sí, es cierto, como Santa Mónica,
nosotros debemos de hincarnos a orar por nuestros hijos para que vuelvan con todo el corazón, con el alma, ¿verdad? Y también trabajar no solo por nuestros hijos, sino por los demás también. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo? Por ejemplo, yo ahorita, no sé si es una buena idea o no, pero estamos en tiempo de esta pandemia, entonces yo lo que utilizo, o sea, el fuego se combate con el fuego, digo yo, ¿verdad? Entonces, bueno, el fuego es la oración por ellos, el ayuno, oración, ayuno, penitencia, y también, al menos yo lo que he estado haciendo es, bueno, busco a mis sobrinos y también a mi hijo. ¿Qué hago yo? Tal vez hay una sobrina mía que no le gustaba que yo le enviara mensajes por WhatsApp de, digamos, videos, qué sé yo, la coronilla, oraciones. Yo busco que sea algo pequeñito, ¿verdad? No que no sea, que no se cansen, pero es una manera mía estratégica de entrar por ahí. Y yo les digo, bueno, si no quieren que les sigan mandando, ustedes me dicen. Bueno, mi sobrina me dijo que ella no quería, pero yo, en cierto modo, de vez en cuando, a esa que me dijo que no, le mando algo y no me lo he vuelto a rechazar. Digo yo, bueno, puede ser que no abran el WhatsApp, que el mensaje del video que uno les está mandando. Puede ser que no lean la oración, pero puede ser que sí, que el Espíritu Santo utilice ese medio para que ellos conozcan de Dios. Qué sé yo, la vida de los santos, enviarles ahí algún mensajito, imagen, con solo la imagen que ellos tengan, como nos hacían a nosotros cuando nosotros aprendimos en esto de las procesiones tan lindas que hacíamos, donde íbamos y veíamos a todos estos santos, aprendimos de ellos, de los santitos en las procesiones que iban a ir en andas. Entonces, una forma ahora es entrar visualmente. Primero el ejemplo que decía usted, ¿verdad? Uno tiene que dar el ejemplo como tía, como madre, sí, como vecina. Pero recuerda del joven sacerdote en el video, ¿verdad? Que él tuvo una crisis de fe. Y muchos jóvenes tienen su crisis de fe, ¿verdad? Y nunca sabemos el momento, ¿verdad? Por eso la oración. Y también tenemos que ver nosotros a veces el mensaje que damos, que realmente celebramos nuestra fe. Y vemos nuestra fe no como obligación, ¿verdad? Pero algo para celebrar, algo para disfrutar. Esta relación que tenemos con Dios. Tienen que ver la alegría y la paz. Y es difícil en este mundo hoy con tantos problemas, ¿verdad? Pero ojalá que encontramos esto en nuestra fe y podemos transmitir esta alegría y esta paz con tiempo. A lo mejor no mañana ni el próximo mes, pero a lo mejor un día se van a dar cuenta. Por ejemplo, I'm sorry. No, por favor. No, solamente quería decir también, yo creo que una media más que muy importante son sus propios compañeros, ¿no? Sí. Y compañeras, ellos son a veces los que pueden tocar el corazón del joven. Y como todos hemos visto, ¿no? El fruto de movimientos como la búsqueda, ¿no? O otras cursillo y estas cosas, cuando una persona puede experimentar este amor de Dios, este encuentro con Jesús. A veces también tenemos que buscar estos o apoyar, ¿no? Estos movimientos. Y aquí en la Casa Madre, en nuestra propiedad, tenemos una casa para jóvenes, adultos, mujeres que están estudiando, algunos están trabajando, pero son jóvenes adultos católicos que quieren como crecer en su fe y ser apoyados en su fe. Pero yo veo ellos mismos son los que atraen mucha gente. Cuando en esto también tenemos que como apoyar y también en una manera insistir con nuestros párrocos y agentes de pastorales de proveer cosas para jóvenes adultos en su, que yo digo que pueden
algo que ellos pueden identificar, ¿no? Identifican a veces, aparte de su ejemplo y de los raíces que ustedes les han dado, estas experiencias de fe como jóvenes, ellos necesitan, ¿no? Y quizás una oración de los papás debe ser que ellos se encuentren con compañeros de fe. Por favor. Voy a compartir algo que uno puede pensar que todo está perdido. Es que estaba en la presencia de una mujer, ya es católica, pero se casó con un hombre católico, pero no en la iglesia católica, porque en este momento no le importó la fe católica, ¿verdad? Pero llegó el nacimiento del niño, lo tuvieron que bautizar. Y con esto, él regresó a la iglesia con fuerzas, ¿verdad? Con tanta fuerza que, pues, se cambió ella a ser católica. Uno nunca sabe el momento, ¿verdad? En cuando Dios le va a tocar. Pero la hermana tiene mucha razón. Sus compañeros son muy importantes. Que ellos tengan este apoyo. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Sí, de nada. Vamos a rezar. Una opinión Sí. para la señora que tiene ese problema con sus hijos o hija. Yo le sugeriría lo siguiente. Como ya dijeron, sí, hacer mucha oración, y tenemos el ejemplo de Santa Mónica, que nunca perdió la fe y siempre se la pasó por años orando, y finalmente el Señor la escuchó y San Agustín regresó, y de una manera muy especial, hasta santo es. Bueno, pues una sugerencia que yo le podría dar es que, en primer lugar, los hijos nos tienen que ver a nosotros como madres completamente, totalmente convencidos de lo que les estamos diciendo. O sea, uno tiene que empezar a ir reforzando esas ideas, esa fuerza en ellos, pero porque lo vean a uno realmente convencido totalmente de esa fe, porque hoy estamos luchando los padres de familia contra muchas normas morales y religiosas, de las cuales tienen influencias negativas en el medio donde se desenvuelven, llámese universidad, trabajo, medios digitales, audiovisuales, etcétera. Habrá muchos jóvenes que todavía no van a la universidad, pero realmente con que ven en teléfono, en internet, etcétera, pues con eso tienen, ¿no? Para desvirtuar sus ideas con respecto a la religión, a la creencia, al amor a Dios. Entonces, la sugerencia: me levanto temprano, me pongo a lo mejor frente al altar, empiezo y doy gracias a Dios. Vamos a comer y está la hija ahí. Vamos a dar gracias a Dios y siempre hacerle presente que lo que tenemos, ya sea vida, trabajo, alimentos, lluvia, no sé, fuerza, vitalidad personal, es por obra y gracia de Dios. Nada llega gratis, hasta las enfermedades son por gracia de Dios, la salud es por gracia de Dios. Y habrá quien le diga: ay, mamá, estás loca, o no, yo ya trabajé, ya me lo gané, yo lo gané, no es por Dios, es porque yo. No, hija, si tienes un trabajo, es que realmente es porque Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti, para mí, para tus hermanos, para nuestra familia. De verdad, hasta cuando tenemos un enfermo terminal, y se lo digo por experiencia, si el enfermo no pasó una larga agonía o tuvo un sufrimiento, todo eso lo debemos agradecer a Dios, y en todo momento. Y aunque se enoje la muchacha, buscar la manera, la paciencia, el amor, el cariño, para de verdad, como decimos vulgarmente, meterle a Dios por los ojos y hacerle sentir y saber que lo que somos, lo que tenemos, lo que decimos, la ropa que vestimos, la comida, la lluvia, el día, el aire, y que nos pudimos levantar sanos y salvos, fue por obra de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Dar gracias a Dios, ponernos en sus manos y nada más decirle por lo menos: gracias, Señor, y poco a poco, irle infundiendo ese amor a Dios. A lo mejor no va a estar con nosotros rezando el rosario diario, y no va a estar haciendo laudes, no va a estar haciendo vísperas, no va a estar yendo a la misa diaria y a la confesión y eso, pero poco a poco y con paciencia, y que vea que nos manejamos con el ejemplo. Las palabras enseñan, pero los ejemplos arrasan. Nada más. Mucho ánimo y mucha fuerza, porque sí podemos, pero hay que pedirle diario a Dios esa fortaleza, pues para hacer que ellos nos escuchen.
Nada más, hermana. Sí. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Gracias, Angélica, por tu pregunta. Gracias, Marta, también por el compartir. Gracias, hermana Lorena, por enriquecer en la respuesta. Y creo que nos acomoda a todos los jóvenes, pues son que también de los niños, unirnos en la oración, ¿verdad? Para no flaquear, para mantenernos firmes en la fe y confiar que pues Dios es el que actúa y los jóvenes, los adolescentes, los niños son los que necesitan tener ese encuentro con el Señor. Y vale la pena saber esperar también el momento en que Dios va a actuar en sus vidas.